Alan y Coffee contra el heavy metal. Autor Mark Balaguer. Locutado y autoeditado por Mark Balaguer. Al principio había silencio. Entonces sonaron las 12 notas al unísono y formaron la música. Y las 12 se vieron representadas por los instrumentos, que a su vez fueron utilizados por los seres racionales. Y la música adoptó diversas formas, pero de tanta diferencia surgió el caos. Y los dioses frigios dominantes propusieron el orden, y el camino de los dioses frigios dominantes era el heavy metal, que se manifestará como la disonancia que traerá el equilibrio a las 12. Oración popular tenebrisina. Vendo discografía de los burbujos mendrugales en perfecto estado por falta de uso. Contiene sus discos más aclamados y la letra de todas las canciones. Solo falta un disco porque se lo dejé a un amigo y no me lo ha devuelto. No puedes confiar en nadie. A la mínima te la clavan. La verdad es que estoy triste. Las amistades hay que cuidarlas. Entrega rápida y precio económico. Anuncio anónimo. Prólogo. Eran tiempos extraños, aunque dependían de quién los interpretase. Para la banda de las sombras testarudas eran tiempos caóticos y terribles. Para el rey Valka el disonante y sus huestes eran tiempos de guerra y conquista. Para los patos eran malos tiempos, si bien también lo eran antes de que estallara la guerra incivil. Digamos que, si los optimistas veían el vaso medio lleno y los pesimistas medio vacío, los patos rompían el vaso y echaban la culpa a otro. Y para las gentes de Absurdelia eran lo que había, ni más ni menos. Mucho había llovido desde que la humanidad abandonó los árboles y los taparrabos de marca. Decenas de científicos se preguntaban cómo habría sido la historia si las cosas se hubieran desarrollado de manera diferente. En este planeta en cuestión, o mejor dicho, en esta versión de la Tierra, la sutil diferencia que desencadenó un absurdo devenir fueron los patos. Tal vez en tu mundo el animal que se acercó a las hogueras de los primeros homínidos fue el lobo, que terminó evolucionando en el perro. Pero en este mundo fue un pato, que además preguntó: ¿tenéis hora? Nómadas, Edad Media, industrialización, armas de fuego, guerras mundiales, internet, redes sociales. De nada de esto se libró nuestra humanidad, a su peculiar manera, como si estuviera destinada a pasar por todas las fases como si fueran asignaturas de un curso. Aunque añadió, por si ya fueran pocas, algunas más como la magia, robots asesinos y patos parlantes. Y eso nos lleva al año 2022. Absurdelia era un territorio como cualquier otro, conocido en otras versiones de la Tierra como Luxiar, Morcalenia o España. Su resignada población se reunía en diversas y pintorescas comunidades, cuya paz se mantenía gracias a los famosos acuerdos del tú a lo tuyo y yo a lo mío. Históricamente hablando, Absurdelia no podía hacer alarde de una gran trayectoria. Sus pueblos se habían peleado hasta perderse en la memoria de las rocas, aunque, a decir verdad, muchas de las peleas consistieron en competiciones para ver qué comunidad tenía más gatos o cuál cocinaba más ensaimadas en una semana. Los acuerdos del tú a lo tuyo y yo a lo mío nacieron como exigencia de otros países que estaban hartos de soportar las riñas absurdelinas. Sin embargo, a pesar de la paz, una de sus comunidades, Tenebris, decidió ser el hermano irreverente y poner en jaque a todo el país. Tenebris era toda una inconmensurable ciudad amurallada, y su joven rey, Valka el disonante, tomó la decisión de conquistar Absurdelia para convertirla en un régimen adorador del heavy metal. Por miedo a una guerra, el resto de comunidades no se atrevieron a hacer frente a los tenebrisinos, y así surgieron bandas de guerreros y guerreras que se enfrentaban al avance de las tropas de Valka el disonante, mientras en Optus, la capital del país, la presidenta tomaba el té con los dirigentes de las distintas comunidades y decidían calmadamente qué día se reunirían para tomar la decisión de reunirse. Una de las bandas eran las sombras testarudas, lideradas por una guerrera decidida a acabar con el demente monarca tenebrisino. Liura Doa, con 24 años, se había convertido en el azote de los tenebrisinos, y todos querían unirse a las sombras testarudas. Liura Doa, sin embargo, prefería que la resistencia se agrupara en pequeñas camarillas al fin de asegurar su supervivencia, aunque todos sabían que detrás de aquellos discursos solemnes y estimulantes se escondía una ansiedad social apabullante. Liura Doa no era de esas personas que se rodeaban de muchos amigos y seres queridos, simplemente los justos. Una de las afortunadas de compartir la lucha con Doa era Runa, una joven de 21 años que había logrado escapar de Tenebris, donde la habían tratado como a una esclava desde que tenía uso de razón. Lo primero y lo último que veían sus víctimas era un níveo relámpago, pues su pelo era completamente blanco. Runa no hablaba la lengua común, aunque la entendía, y se comunicaba con un idioma que ella misma se había inventado.
Escombro era otro de los compañeros de Doa, y, a pesar de su engañoso aspecto, era uno de los más temibles. Su calva incipiente, ojos menudos, baja estatura y gafas de culo de vaso podían inducir al error de creer que Escombro era un tipo fácil de derrotar. Nada más alejado de la realidad. El hombre podía derribar a cuantos enemigos se interpusieran en su camino, y jamás había sangrado. Alardeaba de ser capaz de levantar un camión con sus propias manos, aunque jamás lo había demostrado. Y la última de las sombras testarudas era Alan, un pato parlante inexplicablemente longevo. Gracias a su capacidad de volar a grandes alturas podía divisar las amenazas, y su hábil labia había sacado a la banda de más de un embrollo. La guerra incivil había estallado hacía un año, y las tropas tenebrisinas, ataviadas con atuendos negros, tatuajes, piercings y torres de altavoces a través de las cuales refulgía heavy metal día y noche, fueron engullendo el país desde Tenebris. Avanzaban de oeste a este, consumiendo ciudades y pueblos a su paso, obligando a los conquistados a vestir el negro y quemar toda la música que no fuera la suya. La que se conocería como la Batalla de la Puñalada Trapera había comenzado hacía 3 días. Las tropas tenebrisinas se toparon con la resistencia de varias bandas, entre ellas las sombras testarudas, en una antigua reserva natural conocida como la Sierra de la Puñalada Trapera. Aunque lucharan por un objetivo común, las bandas competían entre ellas para ver cuál era la que eliminaba más tenebrisinos y ganaba la guerra. Junto a las sombras testarudas, en la Sierra de la Puñalada Trapera se reunieron también los picios picuetos y las madrugadoras. La rivalidad entre las bandas era tal que ni siquiera eran capaces de compartir una cena juntas, aunque, una vez entrada la batalla, todas eran una y se defendían del enemigo común. Tras días de reyerta, las bandas se reagruparon en una pequeña localidad cercana, Lumberio, y al caer la noche intentaron, sin éxito, planear una estrategia conjunta. Tras 2 horas de reunión con los respectivos líderes, Liuradoa volvió con sus sombras testarudas. ¿Qué han dicho? Escombro fue el primero en preguntar. ¿Aceptan nuestra propuesta?, quiso saber Alan. ¿Miltifer Dubdrulu?, preguntó Runa en su propio idioma. Todos los miembros de la banda la entendían. Liuradoa silenció los suyos con un ademán y cogió aire. Cada banda ha sugerido una estrategia y al final hemos decidido que no hemos decidido nada, explicó la líder. ¿Y eso qué quiere decir?, preguntó Alan. Que cada banda va a hacer lo que le dé la gana, indicó Escombro dejándose caer sobre una silla de plástico y resoplando. Si las bandas no nos unimos, perderemos esta guerra, dijo Alan, cabizbajo. La perderemos igualmente, soltó Liura, haciendo gala de un pesimismo abrumador ante la expectación de sus sombras. Para detener a Valka el Disonante va a hacer falta algo más. ¿Algo como qué?, preguntó Alan. Liura abrió la boca para responder, pero el edificio de al lado estalló en pedazos con una explosión que iluminó todo Lumberio. Tenebris daba un paso al frente, y las bandas responderían en consecuencia. ¡A las armas!, exclamó Liuradoa. Las sombras testarudas se reunieron con las demás bandas y se armaron hasta los dientes. Las armas de fuego habían evolucionado mucho en los últimos años. En esencia eran las mismas, aunque ahora emitían lucecitas de colores que daban a los tiroteos un toque brillante y pomposo. También se habían vuelto a poner de moda las armas blancas, en especial las espadas, tras el estreno de una película sobre el medievo. Escombro portaba 2 katanas y Runa blandía un afilado machete del cual jamás se había desprendido. Cada banda tenía su distintivo en cuanto a las armas se refería. Los picios picuetos eran expertos en explosivos y disponían de un sinfín de granadas y minas. Las madrugadoras vestían con uniformes de sacerdotisas, túnicas blancas y negras acompañadas por una capucha, y utilizaban escopetas que podían convertirse en motosierras. Las sombras testarudas no se caracterizaban por una estética en concreto o el uso de un arma en especial. Cada una de sus integrantes luchaba a su manera. Los tenebrisinos irrumpieron en Lumberio a ritmo de heavy metal, y la lucha se reanudó. Los guerreros fanáticos, vistiendo el negro y armados con todo tipo de armas, volaban por los aires, se lanzaban al suelo en llamas o se quedaban sin cabeza. No obstante, a cada minuto que pasaba había más. Era como si justo al lado hubiera una fábrica de tenebrisinos, produciéndolos y enviándolos a la batalla. Aún así, las bandas aguantaron. 1 hora después, únicamente algún tenebrisino rezagado aparecía para ser despachado rápidamente. «No ha sido tan difícil», repuso Escombro, extenuante. «Demasiado fácil», rumió Liura entrecerrando los ojos. Oyeron un chirrido desagradable. De entre las llamas de una hoguera surgió una figura que arrastraba sobre el asfalto una gigantesca hacha. «¡Oh no!», soltó Alan. Vestía una armadura medieval, pero con luces y cables. En sus manos sujetaba una larga guitarra eléctrica repleta de pinchos. La sujetaba por el mástil, y del cuerpo sobresalían 2 hojas brillantes tan afiladas que podrían cortar un planeta por la mitad. Valka el Disonante,
monarca de Tenebris y conquistador de vocación, contempló a las bandas y sonrió, agitando a la Matapop, su emblemática guitarra hacha. «¡No me fastidies!», gritó Sor Metralla, líder de las madrugadoras. «¡Ha llegado la hora de tu incineración, Valka el cagapiñas!», gritó Paco Gorilo, líder de los picios picuetos. Ni Liura ni sus sombras dijeron nada. Sabían que aquel sería el fin de la rebelión, de la resistencia. El rey Valka el Disonante era invencible. Se decía que los dioses tenebrisinos le habían conferido la inmortalidad. De hecho, vestía la armadura únicamente por estética, ya que en pelota picada hubiera sido igualmente indestructible. Las bandas eran la única esperanza del país, y aquella noche Absurdelia perdería la guerra incivil. Valka el Disonante echó un vistazo a las pilas de cadáveres tenebrisinos que se amontonaban a su alrededor, e hizo un gesto de aprobación. «Sois todo un dolor de cabeza, eso no se puede negar», dijo con una voz grave y persuasiva, aunque juvenil, ya que el monarca no debía pasar los 25 años. «Pero ya estoy cansado de jugar a las guerrillas. Absurdelia no se defiende. Dejad que cure esta tierra». «¡Tú no quieres curar nada!», le espetó Alan. «Solo el heavy metal y los dioses frigios dominantes depurarán Absurdelia. Es cuestión de tiempo», explicó Valka el Disonante. «Haceos a un lado y viviréis un poco más». «¡Estás muerto!», gritó Escombro abalanzándose contra el monarca. «No, espera», le ordenó Liura. Escombro llegó hasta el monarca y le atacó con sus katanas. Una de ellas impactó sobre el cuello del Disonante y separó la cabeza de su cuerpo. Por un segundo, Absurdelia había ganado la guerra incivil, pero aquel segundo duró eso mismo. Un segundo. La cabeza del rey se volvió a unir a su cuerpo, sin ni siquiera mostrar un pequeño gesto de dolor. Escombro dejó caer las katanas al suelo y se arrodilló ante tamaña figura. El Disonante lo examinó de arriba a abajo y le preguntó: «¿Qué música es tu favorita, moribundo? Di la verdad». «El rock», respondió Escombro. «No es suficiente». El movimiento de Valka el Disonante fue tan veloz que los presentes tuvieron que hacer un esfuerzo por comprenderlo. Con un sutil vaivén de la Matapop, Escombro salió volando y aterrizó sobre una pila de cadáveres de dos formas distintas. Por un lado sus piernas y por otro todo lo demás. «Estúpido», repuso Runa con un acento peculiar. Todavía no se habían enfrentado a Valka y ya había caído una sombra testaruda. Liura llamó a Alan, quien acudió a su lado enseguida. La joven le tendió una carta, que Alan atrapó extrañado con el pico. «Llévasela a Insomnio Jack, el compositor. Que él la envíe a Ecimia», le susurró Liura. «Es para mi hermano. Vamos, vete». Alan sostuvo la mirada con Liura durante unos segundos. El pato no quería abandonar, quería luchar junto a sus amigos. Pero era consciente de que una orden de Liura era como un mandamiento religioso. El pato alzó el vuelo y desapareció entre el humo y las nubes. Valka el Disonante lo señaló y rió maliciosamente. «Vuelve a tu refugio a esconderte, patito cobarde», exclamó. «Ese hombre era buena gente», dijo Liura señalando los restos de Escombro. «Imprudente, pero buena gente. Vuelve a tu ciudad amurallada y no salgas jamás. Último aviso». Valka el Disonante fijó la mirada en Liura Doa y articuló una expresión cercana al asombro. «Liura, estás en el bando equivocado. ¿Seguro que quieres hacer esto?», preguntó el monarca. No hizo falta ninguna señal. Las bandas se abalanzaron contra el monarca tenebrisino al tiempo que éste soltaba una carcajada y las esperaba ansioso. Todas las crónicas sobre la batalla de la puñalada trapera coincidirían en un punto. Gracias a la valentía de Liura Doa, el resto de bandas pudieron escapar de las garras del Disonante. ¿Pero qué le ocurrió a la líder de las sombras testarudas? ¿Sobrevivió? ¿Cayó en manos del rey tenebrisino? ¿Qué ponía en la carta que Liura le mandó a su hermano? Si esto fuera un libro, deberías seguir leyendo para descubrirlo. También podrías esperar a que hicieran la película, pero para entonces ya te habrán hecho muchos spoilers. Anuncio publicitario. Nadie está tan loco como para adentrarse en el idílico país de Absurdelia y pretender sobrevivir. Nadie salvo tú. Tu espíritu aventurero solo podrá saciarse si te das un paseo por este país, y para salir de una pieza vas a necesitar la Guía de Supervivencia en Absurdelia, escrita por Tebus Orcel. Se trata de uno de los pocos magos que habitan Absurdelia. Tiene más años que todas las tortugas del mundo juntas, y es ornitólogo especializado en patos parlantes. Conoce Absurdelia como la palma de su mano. En pocas palabras, la ha visto crecer. Con sus pautas no habrá manera de que termines hecho puré.
y podrás alardear ante tus amistades de ser una persona exitosa y superviviente. Sabrás todo cuanto necesites sobre robots locos, bestias terroríficas, mercenarios dementes, animales enfurecidos, lugares emblemáticos y los mejores consejos que pueden darse. Anima tu triste vida con un viaje a Absurdelia. El anuncio es una dramatización. Lo más probable es que Absurdelia acabe contigo. Bienvenida. Guía de supervivencia en Absurdelia, por Tebus Orcel. Antes de que pienses que esta es la típica guía para sobrevivir en un país repleto de guerreros, bandidos, ladrones, animales enloquecidos, sectas, inteligencias artificiales, robots, engendros y recetas culinarias la mar de sabrosas, deja que te informe. Esta es la típica guía para sobrevivir en un país repleto de guerreros, bandidos, ladrones, animales enloquecidos, sectas, inteligencias artificiales, robots y engendros. Lo siento, no va a haber recetas culinarias en esta guía. Pero si te interesa, puedes adquirir, prácticamente regalada, la guía para comer saludable en Absurdelia, por Tebus Orcel. Si es la primera vez que visitas Absurdelia, no te preocupes. No vas a tener que esforzarte mucho en imaginar esta bonita tierra, no porque yo la vaya a describir pormenorizadamente, sino porque no es un lugar que diste mucho del que tú provienes. Quizá con un poco más de desorganización, destrucción, robots y bestias de pesadilla, pero es casi idéntico. Absurdelia es un país ingobernable y compuesto por diversas comunidades que se desarrollan y avanzan como pequeños países independientes. La historia de Absurdelia no es distinta de la de otros países vecinos. De los árboles se pasó a las cuevas, de las cuevas a los poblados, de los poblados a los castillos, de los castillos a las ciudades y de las ciudades a las urbanizaciones de lujo con seguridad privada. Sé lo que estás pensando, la guerra incivil. Quizá algunos consideren que este no es un buen momento para un viaje turístico a Absurdelia, y tal vez tengan razón, pero este país vive del turismo, así que, por favor, venid. Muchos ya avisaron en su día de que Tenebris amenazaba constantemente con una invasión, y no fueron escuchados. Yo fui uno de ellos. ¿En qué estaban pensando los políticos? Esta pregunta es transversal y puedes hacértela en cualquier época de la historia de la humanidad y en cualquier versión de la Tierra. Una pequeña parte del país ya pertenece a Tenebris, y lo único más parecido a un ejército absurdelino es la caballería templada. Cada comunidad hace el uso que considera de los caballeros templados, y sus dirigentes no se han puesto de acuerdo hasta ahora para unirse contra Valka el Disonante. Dejando la guerra a un lado, el resto de Absurdelia es un lugar fantástico y precioso, a rebosar de lugares que visitar, comida que degustar y gente interesante que conocer. Pero hazte la idea, tu paseo por Absurdelia no va a ser un camino de rosas. Vas a tener que enfrentarte a amenazas que hasta ahora solo imaginabas, y tus valores van a ser sacudidos como si estuvieran en un terremoto. Quiero darte la bienvenida a Absurdelia y desearte un feliz viaje. Mis abogados me obligan a avisarte de que hay otros destinos turísticos más seguros que Absurdelia, como por ejemplo las profundidades abisales del océano o el interior de un volcán. ¿Sigues aquí?